Frankfurt, Alemania. En el corazón de un gueto judío, de una sociedad marginada, la economía está por los suelos. En medio de las sombras aparece una familia que brilla como un faro de luz, los Rothschild, quienes germinarían a partir de la venta de monedas y más tarde serían tentados por suculentas transacciones bizarras y el contrabando. Aquí no hay reglas, solo dinero, poder y controversia. Y por si fuera poco, les persigue la sombra de sus raíces, la endogamia. Así que no son una familia cualquiera. Prepárate porque no vas a creer lo que estás a punto de ver. Ellos son la familia Rothschild. La familia Rothschild, envuelta en misterio y poder, ha sido durante mucho tiempo objeto de teorías de origen conspiracionista. Originarios de Frankfurt, Alemania, los Rothschild han sido prominentes banqueros de la realeza, dinastía que domina el mundo desde las sombras. Se les atribuyen tantas cosas como fiestas extravagantes y rituales enigmáticos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Mayer Amschel Rothschild, el patriarca de la familia, nació en 1744 en un gueto judío en Frankfurt. El apellido Rothschild proviene de un antiguo escudo rojo familiar, donde en alemán Roten se traduce como rojo y Schild como escudo. Tras convertirse en adulto a los 13 años y mudarse a Hannover, Alemania, Mayer Amschel Rothschild se integró en el banco de Samuel Oppenheimer. Nada que ver con la película del 2023. Desempeñó un papel crucial en una época en la que los bancos no operaban como en la actualidad, otorgando créditos de dudosa procedencia a uno que otro despistado. En aquel entonces, los bancos no se ocupaban de hipotecas o fondos especulativos, sino que servían principalmente para guardar y prestar dinero a nobles y príncipes. En un contexto donde las guerras eran costosas y el Sacro Imperio Romano Germánico se encontraba dividido en numerosos territorios, los bancos como el de Oppenheimer desempeñaban un papel fundamental en la economía de la época. En el fragmentado y dividido imperio, con una multiplicidad de reinos y principados, las distintas monedas circulaban libremente. En este contexto, Mayer Amschel se sumergió en el arte de evaluar el valor de las monedas, incluso aquellas de la Edad Media, y en intercambiarlas por billetes y pagarés. Durante su estancia en Hannover, también se familiarizó con un mercado emergente que eventualmente enriquecería a toda su dinastía: los bonos. Los bonos, subdivisiones de deudas emitidas por estados nacionales, eran adquiridos por inversores en busca de intereses o para revenderlos directamente. En aquel entonces, y como ahora, el mercado de bonos representa una parte significativa de la economía. A través de su experiencia en el banco de Samuel Oppenheimer, Mayer Amschel aprendió a ser intermediario entre nobles necesitados de financiamiento y diversos inversores, desde ricos hasta comerciantes y artesanos de clase media, todos buscando rendimientos. El banquero no solo facilitaba transacciones financieras, sino que también se encargaba de la creación y venta de bonos, cobrando comisiones por sus servicios. En un mundo donde la necesidad de financiamiento era constante, Mayer Amschel encontró su lugar como un hábil intermediario financiero en medio de la complejidad del Sacro Imperio Romano Germánico. Trabajar en la banca en aquella época tenía sus ventajas. Una de ellas era el acceso privilegiado a la monarquía y la nobleza. Mayer estableció relaciones con estas figuras y gracias a sus contactos pronto pudo establecer su propio negocio. En 1764 regresó a Frankfurt, lugar que lo vio crecer, especializándose en la compra, venta y empeño de monedas antiguas y medallas. Se dice que su primera transacción independiente fue la compra de una moneda antigua a Guillermo IX de Hesse-Kassel, príncipe sucesor del estado independiente de Hesse-Kassel. Según registros, se dice que Guillermo necesitaba de 38 florines y 30 kreuzers, monedas de aquella época, para comprarse unas cervezas. Aparentemente no fue gran cosa, pero esta transacción sería el comienzo de una buena amistad, pues ambos tenían la misma edad, marcando así el inicio de una carrera bancaria independiente de Mayer Amschel Rothschild. La conexión de Guillermo IX no solo le proporcionó una valiosa red de contactos, sino que también acceso a una vasta colección de monedas raras y medallas. Se benefició de que Guillermo IX no solo fuera heredero de Hesse-Kassel, sino también del Landgraviato de Hesse, una de las provincias más ricas del Imperio Germánico. Con una considerable riqueza y un poderoso ejército de mercenarios, Hesse-Kassel se convirtió en un pilar económico dentro del imperio, con la bizarra venta de soldados como una de sus principales fuentes de ingresos. Esta conexión sería crucial más adelante en la historia, incluso durante la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo.
Gracias a su conexión con Guillermo, cuya fortuna ascendía a cerca de 40 millones de florines, considerando que un gramo de oro en ese entonces costaba aproximadamente un florín, hoy en día equivaldría a alrededor de unos 250 millones de dólares. Pero tomemos esta cifra simplemente como referencia. Mayer Amschel fue contratado como banquero del príncipe heredero en 1769. En aquellos tiempos era común que los nobles contrataran banqueros judíos, conocidos como Hofjud o judíos de la corte. En 1770, Mayer Amschel Rothschild contrajo matrimonio con Gudle Schneiper, una joven de 17 años, nada casual que fuera hija de otro judío de la corte, con quien engendró nada más y nada menos que 19 hijos. Sin embargo, debido a la alta tasa de mortalidad infantil de aquella época, solo 5 hijos y 5 hijas sobrevivieron. Los varones fueron Amschel, Salomón, Nathan, Carl y James, nombres que cobrarían importancia más adelante. Los de las mujeres, Janet, Isabella, Babette, Julie y Henriette no tanto. En adelante veremos los porqués, pero ya te estarás dando una idea. Mientras criaba a sus hijos y administraba las finanzas y propiedades de Guillermo, Mayer Amschel expandió su colección de monedas. Para 1780 ya era medianamente rico, pues esta colección ya tenía un valor estimado entre 2.500 y 5.000 florines, incluyendo monedas alemanas y antigüedades de la época clásica, como monedas griegas y romanas. Con esto, Mayer empezaba a consolidar su riqueza en la próspera ciudad de Frankfurt. Mientras Mayer acumulaba riqueza a través de las comisiones y salarios que recibía del príncipe heredero, su familia crecía y su posición financiera se fortalecía. Para 1787 ya era considerablemente rico, pero por su situación de judío solo podía adquirir propiedades en el Judengasse, una calle donde residían unas 5.000 personas en condiciones de hacinamiento. Sin embargo, tras haber acumulado suficiente capital, pudo comprar una casa en el centro del gueto, pagando tanto como lo habría hecho por un palacio en el campo alemán. A lo largo de los años, la riqueza de Mayer Amschel siguió aumentando. Su reputación como anticuario le permitió otorgar pequeños préstamos y recibir depósitos de clientes, convirtiendo gradualmente a su familia en una institución bancaria. Para 1798, en casi 10 años, el capital de la firma Rothschild ascendía a los 108.504 florines. En este momento, el hijo de Mayer Amschel, Nathan, se trasladó a Manchester, Inglaterra. Poco después, en 1803, estallaron las guerras napoleónicas, un conflicto que enriquecería enormemente a la familia Rothschild y que avivaría diversas teorías conspiracionistas en torno a ellos. El ascenso de su fortuna. En 1803, el Reino Unido declaró la guerra a Francia, dando inicio a las guerras napoleónicas, un conflicto que formaba parte de la Segunda Guerra de los 100 años, un periodo de intensos enfrentamientos entre Francia e Inglaterra a lo largo de aproximadamente un siglo. En ese momento, Nathan Rothschild se encontraba en Inglaterra, el epicentro de la revolución industrial, donde la tecnología de telares mecánicos impulsados por vapor estaba en pleno auge. Aprovechando este auge industrial, Nathan se convirtió en un comerciante textil en Manchester, curiosamente capital de los telares mecánicos. Sin embargo, pronto descubrió un negocio aún más lucrativo en medio de la guerra: el contrabando. Mientras tanto, en Frankfurt, Mayer continuaba administrando la riqueza del príncipe Guillermo y extendiendo préstamos cada vez más importantes a otros principados y reinos. Para su ventaja, Guillermo era el príncipe más rico al otro lado del río Rin, y cualquier estado que necesitara financiamiento debía acudir efectivamente a los Rothschild, quienes creaban bonos de deuda y los vendían al príncipe, creando así un círculo interno de beneficios. En su papel como intermediario financiero, Mayer Amschel cobraba comisiones por las transacciones y por el traslado y almacenamiento del oro. Sin embargo, el príncipe Guillermo era conocido por su astucia financiera y su fobia hacia los franceses. Durante la Revolución Francesa, las tropas de Jean-Baptiste Kleber habían bombardeado Frankfurt, lo que llevó al príncipe a no dudar en apoyar la guerra de Inglaterra contra Francia a cambio de dinero y mercenarios. Sin embargo, la alianza con Inglaterra no resultó como se esperaba. Guillermo tuvo que exiliarse y en noviembre del mismo año el general francés Joseph Lagrange dormiría en su palacio. Ante el peligro de perder todo su patrimonio, se difundió el mito de que Mayer Amschel cavó entre la tierra con una pequeña pala para ocultar los tesoros del príncipe. Sin embargo, el historiador Niall Ferguson desmintió esta versión, argumentando que fue una estrategia de los propios Rothschild al pagarle a editores de enciclopedias y de periódicos para mejorar su imagen de honestidad y compromiso con sus clientes. Según Ferguson, la verdad es menos romántica.
Otro amigo de Mayer Amschel, Buderus, habría trasladado gran parte de los títulos y billetes ante la llegada de los franceses. Esta versión sugiere que, más que un acto heroico, fue una maniobra pragmática para proteger los activos financieros del príncipe Guillermo. Mientras tanto, en Hesse-Kassel, la situación fue resuelta de manera más sencilla. El general Lagrange aceptó un soborno de 260.000 francos para hacerse de la vista gorda respecto al oro, billetes y bonos del príncipe Guillermo. Entretanto, en Inglaterra, Nathan Rothschild abandonaba el negocio textil para adentrarse en el sector bancario. Abrió su propia casa de cambios de letras internacionales en Londres. En aquel momento, Napoleón había impuesto el bloqueo continental al Reino Unido, excluyéndolo de todo intercambio comercial en el resto de Europa. Para algunos, esto representaba un gran problema, pero para los Rothschild era una oportunidad para el contrabando. Se dice que utilizaron el alfabeto hebreo para escribir en alemán, lo que les permitiría comunicarse de manera secreta entre ellos. Los Rothschild aprovecharon la situación enviando a James, el hermano menor, a París. Allí, James compraba letras de cambio de Londres que, debido al bloqueo, estaban devaluadas en París. Luego, mediante una red de contrabando clandestina, enviaba las letras a Nathan en Londres y, según el historiador Miguel López Morel, Nathan las cobraba obteniendo un margen de ganancia del 20%. Unos años después, cuando Francia invadió España, Gran Bretaña envió al duque de Wellington para ayudar a los insurgentes de la península. Nathan y James desempeñaron un papel crucial en la financiación de la insurrección. Mientras Nathan obtenía monedas europeas mediante sus contactos y las enviaba a su hermano James en París, este compraba letras de cambio sobre banqueros españoles y las intercambiaría por los billetes del duque de Wellington en la frontera de los Pirineos. Toda una maraña. Según López Morel, el gobierno británico transfirió alrededor de 42.5 millones de libras a sus tropas y aliados en el continente, y al menos la mitad de esta cantidad pasó por las manos de los Rothschild. Los beneficios de estas operaciones oscilaban el 8%, tan solo en comisiones. El desenlace final de la guerra llegó en 1815 con la batalla de Waterloo en Bélgica, donde el duque de Wellington derrotó a Napoleón. Y es aquí donde surge uno de los mitos más conocidos sobre Nathan Rothschild. Según la cultura popular, cuando Nathan se enteró de la victoria de la Gran Bretaña, acudió directamente a la Bolsa de Valores de Londres y comenzó a vender acciones aparentando ser presa del pánico. Esta táctica llevó a la gente a creer que habían perdido la guerra y a imitar a Nathan vendiéndolo todo. Posteriormente, Nathan compró nuevamente las acciones a precios mucho más bajos, disparando sus ganancias como la espuma de la leche, ya que en realidad habían ganado la guerra. Según Niall Ferguson, la historia sobre Nathan y la venta masiva de acciones en la bolsa de valores tras la victoria en Waterloo comenzó a difundirse en Europa gracias a escritores franceses como Honoré de Balzac o antisemitistas radicales como George Darnville. Muchas de estas teorías conspirativas hacia los Rothschild tienen sus raíces en el antisemitismo de la época, pero en realidad apuntan a ser totalmente falsas. Al investigar un poco más, se decía que los Rothschild tenían un avanzado sistema de comunicación mediante palomas mensajeras, lo que permitiría a Nathan enterarse primero de la noticia de la victoria. Otra versión sugiere que Nathan estuvo presente junto al duque de Wellington en la batalla y al ver la inminente victoria, utilizó una tropa de caballos para llegar a la costa belga, donde contrató a un pescador para que lo llevara a través de las peligrosas aguas del Canal de la Mancha hasta Inglaterra. A menudo estos relatos exageran los hechos, llegando incluso a cambiar el nombre de Nathan por el de Satán, como se observa en el relato de George Darnville. Más allá de los mitos, es innegable que los Rothschild obtuvieron enormes beneficios económicos de las guerras napoleónicas. Gracias a los préstamos, Inglaterra terminó muy endeudada con ellos, debiendo un total de 1.167.000 libras con intereses del 2%. Otros países como Rusia y Prusia también se endeudaron con sumas similares, lo que demuestra que la guerra puede ser un negocio muy lucrativo. Pero atención, lo sorprendente es que los Rothschild supieron sacar aún más provecho en tiempos de paz. Estabilidad y tiempos de paz. La guerra no solo benefició económicamente a los Rothschild, sino que también tuvo un impacto social positivo.
Con la llegada de Napoleón, Frankfurt experimentó cambios importantes, incluyendo la promulgación de los derechos del hombre que proclamaron la igualdad y la libertad para todos los ciudadanos. Mayer Amschel Rothschild, el patriarca de la familia, negoció con las nuevas autoridades para permitir que los judíos compraran propiedades fuera de la marginación del gueto y participaran en diversos negocios. Mayer Amschel Rothschild falleció en 1812 a los 68 años, poco antes de la derrota de Napoleón. En su testamento dejó 5 instrucciones precisas que trazaron el futuro de la familia Rothschild. 1. Todas las posiciones clave deben ser ocupadas por miembros de la familia. 2. En los negocios solamente pueden participar los miembros de la familia varones. 3. El hijo mayor del hijo mayor debe ser el cabeza de la familia, siempre y cuando la mayoría de la familia no decida lo contrario. 4. La familia debe casarse entre sí con sus primos de primer y segundo grado. Y 5. No puede haber ninguna auditoría jurídica y ninguna publicación de los bienes. El cuarto punto es particularmente intrigante y genera interrogantes sobre las prácticas tradicionales de endogamia. ¿Qué significa exactamente casarse entre primos de primer y segundo grado? ¿Acaso la familia Rothschild pretendía imitar las antiguas dinastías faraónicas de Egipto? No cabe duda de que las disposiciones del testamento ofrecen una visión intrigante de la estructura y los valores familiares de los Rothschild de aquella época. Percibamos un poco de contexto de la Europa del siglo XIX, en donde los matrimonios concertados entre primos eran comunes, especialmente de las familias reales y minorías étnicas como los gitanos o los judíos. En este caso, los Rothschild, al igual que muchas familias de la época, seguían esta práctica. En la segunda generación de los hijos de Mayer Amschel, solo James se casó con una sobrina, mientras que los demás contrajeron matrimonio con hijos e hijas de banqueros y comerciantes judíos prominentes. Lo que sí es que desde la tercera hasta la quinta generación predominó el banquete de la endogamia en la familia Rothschild. Debido al poder y la riqueza que acumulaban, era casi imposible que tuvieran algún interés en casar a sus hijos con alguien que no fuera de la familia. Así, cada uno de los 5 hijos de Mayer se estableció en una ciudad europea: Amschel en Frankfurt, Salomón en Viena, Nathan en Londres, Carl en Nápoles y James en París. Esta distribución se representa simbólicamente como las 5 flechas del escudo de los Rothschild. Con esta dispersión geográfica, los banqueros Rothschild tenían una ventaja estratégica sobre sus competidores, ya que mantenían una red de informantes entre las diferentes casas. Esto les permitió realizar arbitrajes, aprovechándose de las variaciones de precio de los activos en diferentes mercados. Los Rothschild valoraban especialmente la información. Establecieron un eficiente sistema de correos privados que incluso brindó servicio a la reina de Inglaterra. Los 5 hermanos se respaldaban mutuamente para superar crisis financieras, realizando transferencias entre ellos según las necesidades del momento, siguiendo el lema "hoy por ti, mañana por mí". Un factor crucial en el éxito bancario de la familia fue su participación en la creación del mercado de deuda pública internacional. Nathan Rothschild propuso al gobierno británico emitir bonos en Londres, pero permitiendo que los inversores adquirieran títulos en las principales capitales europeas. Esta emisión en libras a un cambio fijo, facilitada por los bancos Rothschild, estandarizó el mercado de bonos en toda Europa, ya que anteriormente los inversores estaban limitados a comprar bonos solo en sus respectivos países, pero con los Rothschild podían utilizar su moneda nacional para adquirir bonos extranjeros y realizar transacciones internacionales. Además de su influencia en el mercado de bonos, los Rothschild se enriquecieron aún más invirtiendo en ferrocarriles en Europa y América. Gracias a sus conexiones con los líderes políticos de cada país, obtenían fácilmente créditos y derechos de construcción para sus proyectos. Además de su influencia en el mundo bancario, los Rothschild expandieron su presencia financiando diversas empresas y proyectos alrededor de todo el mundo. Financiaron las colonias mineras en lo que ahora es Zimbabue, donde se explotaban los controvertidos diamantes de sangre. Contribuyeron al desarrollo del metro de Londres, respaldaron el sector de la metalurgia y el carbón en España e incursionaron en la fabricación de lujosos vinos en Francia. Con sus inversiones y empresas, los Rothschild no solo mantenían poder bancario, sino que también impulsaban las economías de múltiples países. Su influencia era tan vasta que no sorprende que surgieran numerosos mitos en torno a la familia. Sin embargo, como todo en esta vida, su ascenso eventualmente iría cuesta abajo. La caída de los Rothschild.
La sede de los Rothschild en Viena logró resistir la caída del Imperio Austrohúngaro tras la Primera Guerra Mundial, así como la crisis mundial de la Gran Depresión. La verdadera prueba de fuego llegó con la ascensión de los nacionalsocialistas en Alemania y el fascismo en Italia. Los Rothschild se convirtieron en un blanco de persecución. La mayoría pudo escapar a los Estados Unidos y al Reino Unido para salvar sus vidas. Sin embargo, Louis Rothschild, el último representante de la dinastía austriaca, no corrió con la misma suerte, ya que fue apresado por los nazis mientras intentaba escapar de Viena. El rescate exigido alcanzaba la astronómica cifra de $21 millones, convirtiéndolo en el secuestro más caro de la historia. Ajustado por la inflación y tasa de cambio actuales, equivaldría a unos $460 millones. Se dice que durante su cautiverio logró impresionar a Heinrich Himmler, líder de las escuadras de Adolfo Hitler, quien mejoraría sus condiciones como prisionero, aunque en realidad permaneció detenido en un hotel de Viena hasta su liberación. La tragedia no se limitó a Luis. Isabella Rothschild fue atrapada en la Gestapo en Francia y falleció por tifus en un campo de concentración. El resto de la familia fue testigo de la confiscación de sus propiedades, el saqueo de sus pertenencias y la venta forzada del banco de la rama austriaca por un precio irrisorio. La idea de que los Rothschild son un clan secreto judeo-masónico que controla el mundo desde las sombras parece ser más una construcción de teorías conspirativas que una realidad. Si bien la familia Rothschild ha tenido un papel significativo en la historia financiera y económica de toda Europa, especialmente en los siglos XVIII y XIX, su influencia ha disminuido con el tiempo. La Segunda Guerra Mundial fue un gran golpe para la familia. Se dice que al día de hoy aún intentan recuperar obras de arte y objetos familiares, además de que su actividad bancaria se ha reducido considerablemente. Y bien, es momento de responder. ¿Es verdad que los Rothschild son un clan secreto judeo-masónico que domina el mundo desde las sombras? Ciertamente la respuesta es que no. Pero atención, que siguen vigentes. Las sedes de Nápoles y Frankfurt cerraron incluso antes de la Primera Guerra Mundial, y aunque los linajes franceses y británicos continuaron sus actividades financieras, no han tenido el mismo peso e influencia que en el pasado. Es cierto que la familia Rothschild sigue involucrada en inversiones y financiamiento de proyectos, pero su poder no es tan omnipresente como algunas teorías conspirativas lo sugieren. Un proyecto destacado en el que la familia Rothschild ha estado involucrada en el establecimiento del Estado de Israel, especialmente a través de Edmond Rothschild de la dinastía francesa, quien compró tierras al Imperio Otomano para ser pobladas por judíos. Fue a partir del año 2003 cuando las ramas inglesa Rothschild & Company y la francesa Edmond de Rothschild Group se volvieron a unir formando el Rothschild Group. Al combinar los activos manejados por estas compañías, el capital total apenas alcanzaría la cantidad de unos $18.000 millones. Si bien esta cifra es significativa, no se acerca a las exageradas cantidades que circulan en algunas teorías conspirativas de la web, como los mencionados $500 trillones, los cuales carecen de respaldo creíble. De hecho, muchas de las teorías conspirativas que rodean a los Rothschild carecen de fundamentos sólidos y se basan más en especulaciones y narrativas sensacionalistas. Eventos extraños como la fiesta que ofrecieron en los años 70 en el castillo de Ferrières en Francia, con su iconografía extravagante y surrealista, han contribuido a nutrir estas teorías. Lo más osado de todo esto es que en algunas noticias se comenta que en aquella fiesta se utilizó iconografía masónica barata, y no vamos a negar que fue una fiesta bastante surrealista y siniestra, en donde la mujer que aparece con la cabeza de un ciervo con cuernos que llora diamantes es nada más y nada menos que Marie-Helene de Rothschild, una de las imágenes más controversiales del internet y quien fue la primera mujer no judía en casarse con un Rothschild. Fue así como, a partir de esta fiesta, donde surgiría la teoría de que en realidad era una reunión para decidir el destino del mundo como lo solían hacer los Illuminati desde tiempos arcaicos. Como dato bizarro, hasta se ha llegado a decir que se alimentaban de bebés, y vaya que con todas estas imágenes de aquella fiesta pudiera aparentar ser un dato fidedigno, aunque en realidad no sea así. Las conspiraciones generalmente son solo eso, confabulaciones o chanchullos populachos. Y vaya que es cierto que la historia de los Rothschild es fascinante y está llena de eventos reveladores en el mundo financiero y económico, pues han influido fuertemente en el transcurso de la historia de los últimos siglos, al igual que otras familias prominentes como la familia petrolera de los Rockefeller o la familia de banqueros de los Morgan, que sin duda han dejado un legado que ha impactado en la historia moderna. Si estás interesado en conocer más sobre estas tres familias influyentes, te invito a ver el video en nuestro canal sobre las familias más ricas. Seguro lo encontrarás interesante. Nos vemos en futuros videos.